Bien, ingeniero Jaime, compañeros, muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a disertar respecto al Sistema Nacional de Inversión Pública de Ecuador, para lo cual el grupo está integrado por Copacondori Quispe Denis Eloy, Clavijo Condori Eric Albert, Guaitavilca Alexander y mi persona Maquera Turpo Denis Betsabet. Dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública de Ecuador, vamos a hablar principalmente tres aspectos importantes. Primero, sobre el sistema, la metodología y el procedimiento. Dentro del sistema de inversión pública vamos a hablar sobre la estructura, cómo es que está estructurado el Sistema Nacional de Inversión Pública y en Ecuador. Dentro de la metodología vamos a tocar sobre los lineamientos sobre los lineamientos de la Proforma y Plan Anual de Inversiones. Además vamos a hablar sobre la inversión pública y dentro de la inversión pública vamos a tener en cuenta la metodología de priorización de proyectos y la herramienta de priorización de proyectos, así como la metodología de seguimiento de obras. Dentro del procedimiento vamos a dar a conocer los formatos para la elaboración de proyectos de inversión que dentro de los proyectos de preinversión y los proyectos de proforma y proyectos de inversión, la metodología de evaluación de impacto. Para lo cual va a iniciar el compañero Alexander y le voy a dar el pase para que pueda iniciar con la disertación. Muy bien, pasaremos a disertar respecto al Sistema Nacional de Inversión Pública en el contexto ecuatoriano. En realidad, este sistema es considerado como SINIC, que significa Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública. Es importante señalar en su estructura del sistema de inversión pública. Como es un sistema, necesariamente tiene pues sus elementos, sus partes que están interrelacionados para el cumplimiento de fines, metas, objetivos dentro del marco de la inversión pública. El sistema de inversión pública en el contexto de Ecuador va a estar enraizado en el Estatuto de la Función Ejecutiva. Y esto necesariamente recae a 28 funcionarios con rango de ministros que está pues subdivididos a través de 11 secretarios de Estado, como también de 17 ministros. Los 11 secretarios de Estado tienen que ver mucho con la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, que necesariamente están articulados para el cumplimiento de las políticas públicas. Y también esto se puede jerarquizar en Secretaría General, que está a cargo dentro de la planificación y desarrollo, más conocido como SEMPLADES. A su vez, la Subsecretaría General, y esto da mecanismos, orientaciones para la planificación, para el buen vivir, transformación del Estado para el buen vivir, subsecretarías zonales. También podemos observar la subsecretaría dentro de la información, dentro de la planificación nacional, no obstante en la inversión, como también dentro del seguimiento y evaluación. Y tenemos que ver, sobre todo acá, en el aspecto de la inversión, ya que la inversión está enfocado al análisis de proyectos, a políticas de inversión, a planes de inversión pública, como también gestión de la información de la inversión pública. Su ente máximo es de dirigir, ¿no?
dentro de la dirección en esos aspectos. Y por otra parte tenemos la Secretaría Técnica de Planificación. Esto va a ser considerado como el ente rector de la planificación nacional y de la inversión pública, que tiene entre sus principales competencias la de integrar todos los sistemas dentro de la planificación como también de la inversión. Y lógicamente con el acuerdo o el direccionamiento de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Esta integración es en forma coordinada. ¿Para qué? Para la elaboración del plan anual y plurianual de inversiones en beneficio de las necesidades, demandas de la ciudadanía ecuatoriana. También es importante señalar que la formulación del plan anual y plurianual de inversión, que viene a ser un mecanismo de articulación entre la política pública y el presupuesto, por lo cual es obligatorio que el contenido de los estudios, proyectos y programas de inversión pública sean en beneficio para el año 2020 y se articule a los objetivos nacionales establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo. Y comúnmente se le conoce como la toda una vida, ¿no? Con esa frase filosófica se cultiva o se ejecuta el Plan Nacional de Desarrollo dentro del periodo de 2017 al 2021. Por otra parte, la subsecretaria de Inversión Pública trata de buscar un manejo estratégico de la inversión pública y la procura de mejorar la calidad de los proyectos. Esta subsecretaria ha implementado instrumentos, metodologías de carácter normativo que van a tratar de resolver la falta de planificación institucional con la mejora y correcto direccionamiento de la inversión pública. Es notorio esclarecer que los proyectos están ceñidos dentro del ciclo, como también en fases y por otra parte en etapas. Dentro del ciclo de proyectos en el contexto ecuatoriano, se inicia dentro de la identificación de ideas de proyecto, definición de objetivos, diseño, análisis y aprobación, ejecución y también la evaluación ex post. En forma secuencial y sistémica, estos proyectos de inversión se ciñe a partir de esa cadena. Y es notorio y meritorio ver de que las fases del ciclo de proyectos se presentan en 3 fases. Dentro de la preinversión vamos a tener componentes o etapas que van a iniciar a partir de la idea y a su vez perfil, la prefactibilidad y la factibilidad. Eso es dentro de la fase de preinversión. Y posteriormente se va a elaborar o se va a dar el periodo de la inversión, que justamente se va a enfocar o va a incluirse el diseño y la ejecución. Y finalmente tenemos la fase de la operación, que tiene que ver con la operación del proyecto previsto para el cumplimiento y la satisfacción de las demandas o brechas del contexto ecuatoriano.
Muy bien, gracias. Voy a ceder a mi compañero para que continúe con la disertación. Bien, continuando con la exposición, ahora nos vamos a enfocar respecto a la metodología del Sistema Nacional de Inversión Pública desde el contexto del país vecino Ecuador, para ver la metodología, que son procesos, pasos a seguir para que se dé la inversión pública. Antes de eso, debemos tener en cuenta los lineamientos, los mecanismos para la elaboración de proforma del Plan Anual de Inversiones. Por otra parte, es meritorio hablar también sobre la inversión pública. Tal es el caso en su metodología de priorización de proyectos de inversión pública, asimismo, la herramienta de priorización de proyectos de inversión pública. Podemos apreciar, tenemos como lineamientos a los estudios, como también a los proyectos y programas de inversión pública que requieran formar parte del Plan Anual de Inversión 2020. Y esto va a servir sobre todo para reducir la pobreza y para cerrar las brechas territoriales en forma equitativa. Y también podemos comprobar la generación de empleo, y esto amerita que haya mayor generación de complementariedad con iniciativas privadas. Si vamos a cumplir los elementos secuenciales que estamos viendo anteriormente, como producto vamos a tener el incremento de exportaciones no tradicionales. O sea, se refiere a que las materias primas desde su fuente directamente no sean exportadas, sino ya sea intervenida, agregada, ¿no?, en su valor, y de esa forma conlleva a que haya un mercado competitivo, productivo, dentro del mercado internacional. Y de esa forma también vamos a tener la intensidad en insumos nacionales. Es importante velar el mercado nacional ecuatoriano hacia el mercado internacional. En ese contexto se prioriza. También en el Plan Anual de Inversión 2020 tenemos elementos para la elaboración del proforma. En primer lugar, se debe considerar los estudios, ya sean los proyectos y programas de inversión pública que cuenta con dictamen de prioridad o dictamen de actualización vigente. Entonces, eso es respecto a los proyectos y programas de inversión pública. Y como segundo componente tenemos los estudios, proyectos y programas de inversión pública que requieran recursos para ejecutar actividades para su finalización y o liquidación. Y posteriormente, como su prioridad, estaría recién para los estudios, programas y proyectos que requieran realizar la reprogramación de la planificación. En el cuarto punto tenemos intervenciones emblemáticas determinadas en el Plan Nacional de Desarrollo. Como quinto elemento tenemos los estudios, programas y proyectos de inversión pública en ejecución cuyas actividades se financien con recursos provenientes de financiamiento externo o asistencia técnica no reembolsable. Y
Ya viendo su jerarquización como sexto punto, tendríamos las entidades que requieran obtener un dictamen de prioridad o la actualización de la prioridad de sus estudios, programas y proyectos para el Plan Anual de Inversiones 2020. Y esto se debe realizar teniendo la solicitud como también al Sistema Integrado de Planificación y Finanzas Públicas hasta el 31 de julio de 2019. Y como séptimo punto es respecto al caso de modificaciones presupuestarias en el año 2019 y durante el proceso de elaboración de la proforma del Plan Anual de Inversión 2020. No se receptarán solicitudes desde el 1 al 30 de agosto del 2019. Bueno, esas son las secuencias viendo el proforma y también teniendo en consideración el plan anual de inversión, que se considera la naturaleza de los estudios, programas y proyectos que van del siguiente orden que ya les dije anteriormente. Muy bien, gracias. Voy a pasar a mi siguiente compañero. Otro de los aspectos a considerar dentro de la proforma del Plan Anual de Inversiones 2020, el cual se actualiza cada año, se menciona dos puntos importantes, el requerimiento y la postulación. Justamente el requerimiento se hace en el sistema CIPEIP, en el cual nos dice, ¿no? En este proceso, las entidades detallan el monto requerido para la elaboración de la proforma del Plan Anual de Inversiones en el Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública. El requerimiento de cada estudio, programa y proyecto de inversión se efectúa una vez que la entidad cuente con toda la información actualizada con los documentos de respaldo que deben adjuntarse en el sistema de CIPEIP. Respecto a la postulación al sistema de CIPEIP, la postulación corresponde al envío de la información de cada estudio, programa o proyecto a ser considerado en la proforma del Plan Anual de Inversión. La realizará la máxima autoridad o la persona delegada de la institución con la clave principal, quien va a verificar la información integrada previamente en el sistema CIPEIP. Asimismo, cabe recalcar que dentro de la proforma del Plan Anual de Inversiones se considera, ¿no?, la jerarquización de los estudios, proyectos y programas justamente para el PAI, donde cada gabinete sectorial es quien jerarquiza los estudios, proyectos y programas de inversión pública de acuerdo a sus competencias en la proforma presupuestaria. Ello se realiza una vez culminada la etapa de postulación. Y esta jerarquización va a depender de la importancia de cada estudio, proyecto y programa de inversión. Bien. Inversión pública, ¿no? En este aspecto vamos a ver las metodologías que se utilizan para la priorización de los proyectos de inversión pública. Nos dice que el índice de priorización de inversión es una herramienta que se utiliza para analizar los proyectos de inversión pública de manera objetiva, ¿no? Su indicador se basa en 3 variables y cada una de estas tiene su ponderación. Las variables se detallan a continuación, ¿no? Productividad sistemática, equidad regional, generación de empleo. La productividad sistemática tiene una ponderación de 1/2 y la equidad regional y generación de empleo 1/4 cada una de ellas, ¿no? Bueno, la generación de empleo, ¿no? En este aspecto, cada proyecto de inversión pública establece un sector económico industrial para que
para que se estime, ¿no? A partir de estos sectores se va a poder estimar los coeficientes técnicos empleo producción bruta. Este coeficiente técnico, ¿qué va a hacer? Mide cuántos trabajadores se necesitan por cada $1.000.000 de producción bruta de la industria. Para ello, los datos de empleo se obtienen de la encuesta de empleo, desempleo y subempleo del año 2006. Y los datos de producción bruta se obtiene de la tabla de oferta-utilización, también desde el año 2006, pero que esto está publicado también está publicado en el Banco Central de Ecuador. Ahora, la estimación del empleo generado va a ser igual a monto por el coeficiente técnico de empleo producción bruta. Tenemos los sectores, ¿no?, que se toman para priorizar los proyectos. Tenemos la agricultura, pesca, explotación minera, industria, suministro, construcción, comercio, transporte, educación, y entre otros, ¿no? ¿Qué es lo que toma en cuenta el Estado de Ecuador? En la segunda parte tenemos la equidad regional. Esta variable busca la equidad territorial, en donde se valoran de manera positiva todos los proyectos localizados en áreas de mayor pobreza por las necesidades básicas insatisfechas. Además, considera las regiones sobre las que incidirá el proyecto en su fase de operación. Los valores de esta variable vamos a obtener a través de ¿qué? Del índice de pobreza de la región en la que se va a ejecutar dicho proyecto, y a su vez dónde va a afectar, ¿no?, la ejecución de dicho proyecto. Ahora, cuando son dos o más regiones que son involucradas en la ejecución de este proyecto, vamos a tomar el mayor valor del índice. La tercera parte, la productividad sistemática. Esta productividad considera esencialmente tres variables para su evaluación, ¿no? Incremento de capital, impacto geográfico del proyecto y autosuficiencia. Estas variables a su vez tienen su ponderación. Cada uno es de 1/3, ¿no? El incremento de capital. Aquí el capital se califica de la siguiente manera, ¿no? Incremento de capital menos natural y patrimonial recreativo, o sea, educación universitaria, opta por un valor de 4. El mantenimiento de capital, educación secundaria y capacitación le corresponde un valor de 3. Las adquisiciones, educación primaria, salud. En salud, los temas que contribuyen a la productividad, ¿no?, toma un valor de 2, y otros que van a tomar un valor de 0. Ahora, el impacto geográfico del proyecto. Esta variable considera, ¿no?, la prioridad de cada proyecto dentro de la región donde se va a llevar a cabo, y de qué manera va a causa el impacto, ¿no? Para ello, las subsecretarías regionales de SEMPLADES priorizan los proyectos de acuerdo a la situación y necesidades de la región, y los principales criterios que son empleados para la priorización de este proyecto son líneas estratégicas, contribución al equilibrio e igualdad en el desarrollo, proyectos que generan ingresos y empleo, sostenibilidad, estado del proyecto, tipo de proyecto y ejes de planificación territorial. Dentro de ese mismo rango establecido para la priorización, hay un rango, ¿no?, que se toma de 1 al 4 para priorización de los proyectos, en donde el número 1
va a ser representado como el mayor priorización o como de mayor importancia, ¿no?, para que se ejecute el proyecto, y el número 4 de menor priorización. 3. La autosuficiencia. Aquí se consideran los sectores económicos, como insumo producto, sustitución de importaciones y sectores estratégicos. Para el insumo producto vamos a tener una fórmula, ¿no? Que va a ser el insumo producto va a ser igual al número de sectores que se utilizan el producto como insumo más el valor del producto insumido por los sectores. Y para la sustitución de importaciones va a ser igual a las importaciones en valor más razón de importaciones producción bruta. Y el sector estratégico va a ser asociado a la presencia de no sustitutos, ¿no? De presencia puede que haya o no los sustitutos. Y eso se va a evaluar de la siguiente manera. Tiene un criterio de evaluación, un rango entre 0 y 4, en donde aquí el número 4 nos representa alta y el 0 bajo, ¿no? Finalmente, la autosuficiencia se calcula a partir de estos tres indicadores, con ponderaciones iguales también, ¿no? Las herramientas de priorización de proyectos de inversión pública. Esta tabla que observamos, es una herramienta que presenta, ¿no?, los posibles escenarios de inversión en función de los parámetros que se establezcan. En esta tabla se cuenta todos los proyectos presentados por las entidades del Estado que requieren recursos o atención, ¿no?, recursos prácticamente para su ejecución. Continuando, en este punto vamos a tratar sobre cómo se determina la priorización de proyectos de inversión pública, muy al margen a la metodología y la herramienta de priorización de proyectos. Cabe precisar que existen 5 fuentes de financiamiento con los cuales se financian los proyectos de inversión pública. En este aspecto vamos a presentar los principales fuentes de financiamiento con los cuales prioriza el CEMPLADES los proyectos. Como punto 1 tenemos que los proyectos que se financian con recursos fiscales, la prioridad la determina la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Los proyectos que se financian con endeudamiento público y son presentados por entidades del gobierno central, la prioridad también lo determina la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Sin embargo, los proyectos que se financian con endeudamiento público y son presentados por entidades del régimen seccional, la prioridad la determina la propia entidad seccional. Sin embargo, cuando se requiere el aval del Estado ecuatoriano, se debe solicitar a que el CEMPLADES o la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo priorice el proyecto. Por otro lado, para la priorización de los proyectos, las entidades deben reportar, a excepción de los gobiernos autónomos descentralizados, deben reportar a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo justamente los instrumentos de planificación institucional. ¿Con qué fin van a presentar ese instrumento? Justamente para que puedan verificar si los proyectos y programas están alineados a los objetivos del Plan de Desarrollo Nacional o estén alineados en base a sus competencias. Otro de los aspectos que vamos a tener en cuenta es los instrumentos de planificación nacional. Básicamente en Ecuador existen estos instrumentos de planificación, los cuales se priorizan, ¿no?, los proyectos en base a ello. El CEMPLADES es quien justamente prioriza los programas y proyectos de inversión e incluye en el Plan Anual de Inversiones de Presupuesto General del Estado de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo. Dentro de los instrumentos de planificación
se debe cumplir ciertos objetivos del Plan Nacional de Desarrollo o la agenda territorial, la política sectorial o la planificación institucional, donde cada uno de los proyectos tiene que estar relacionados o cumplir los objetivos o estar alineados a cada uno de los sectores o a cada uno de los instrumentos de planificación. Por ejemplo, las acciones y proyectos priorizados por la institución tienen que estar alineados y estar en base a sus objetivos de la planificación institucional. La priorización de programas y proyectos por sector tiene que estar alineado a la política sectorial y así sucesivamente. También cabe recalcar que dentro de la metodología, en el 2007 se ha implementado en la metodología de seguimiento a obras, justamente con el propósito de realizar monitoreo a los avances tanto en la ejecución física y ejecución financiera o presupuestaria de las obras. El CIOP es un sistema informático de obras Planifica Ecuador. Justamente con qué fin se ha creado este CIOP o a causa de qué se ha creado el CIOP. Justamente la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, a través de un análisis al proceso de seguimiento a obras, ha identificado la necesidad de actualizar la metodología para que estos estén alineados al Plan Nacional de Desarrollo. Es por ello que la mayoría, por no decir todos, los programas y proyectos que realiza Ecuador están alineados al Plan Nacional de Desarrollo. Incluso en su constitución mismo indica, ¿no?, en el artículo 280 que el Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que deben sujetarse las políticas, programas y proyectos públicos, la programación y ejecución del presupuesto del Estado, la inversión y la asignación de recursos públicos. Justamente el CIOP tiene dos objetivos, que es el de monitorear las obras que ejecutan las instituciones del Estado a nivel nacional y asimismo realizar seguimiento a la ejecución física y presupuestaria de las obras. Para el seguimiento de las obras se ha creado básicamente, se ha implementado 5 fases, ¿no? En donde el registro o actualización de información del CIOP o en el CIOP lo realizan las entidades ejecutoras. La revisión de información en el CIOP lo realiza la Secretaría Técnica Planifica Ecuador. El seguimiento en territorio e identificación de alertas también lo realiza la Secretaría Técnica Planifica Ecuador. La cuarta fase, que es la establecer el plan de acción de solución de alertas, lo realizan las entidades ejecutoras o las entidades responsables. Y por último, el seguimiento a la ejecución del plan de acción lo realiza la Secretaría Técnica de Planifica Ecuador. Básicamente, esos son los 5 fases en las que se sigue a las obras que se están ejecutando. Como tercer punto tenemos el procedimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública, en donde vamos a dar a conocer los formatos para la elaboración de propuestas de inversión pública. Dentro de los formatos tenemos, por ejemplo, los proyectos menores a 1 millón. Este formato ha sido considerado básicamente para aquellos proyectos que, al poseer una dimensión reducida respecto a su presupuesto, alcance, población, objetivo y tiempo de duración, no necesariamente deben contar con toda la información que normalmente se solicita a un proyecto de gran envergadura. El formato base para este tipo de proyectos solo debe considerar la información más relevante o necesaria al momento de evaluar la pertinencia y oportunidad de su ejecución. También tenemos los proyectos superiores a 1 millón. Este formato
básicamente está orientado a aquellos proyectos considerados por su total como grandes y por ende la información que se solicita es más detallada en cuanto a impacto a nivel territorial y a nivel de desarrollo nacional. Y por último tenemos los programas de inversión pública. Los programas de este tipo básicamente buscan la agrupación de proyectos de inversión pública que tienen las características similares para que de esa forma puedan visualizar los resultados globales por institución y sus costos relacionados. Además, este tipo de proyectos no requiere solicitar el dictamen de prioridad o aprobación, ni postular los programas de inversión al Plan Anual de Inversiones, debido a que las intervenciones que forman parte de este tipo de programa deben realizarse con el respectivo trámite de forma individual. Respecto a la guía de proyectos de inversión pública. Básicamente la guía en Ecuador es un instrumento de carácter obligatorio, en donde la guía tiene por objetivo orientar a que todas las entidades públicas ecuatorianas puedan preparar los términos de referencia que deben presentar a las empleadas. También la guía describe los requisitos que deben solicitar para la fase de estudios básicos, prefactibilidad, factibilidad y diseños definitivos o anteproyectos. Da una definición brevemente la guía respecto a la preinversión, ¿no? En donde dice que la preinversión son estudios necesarios para determinar la factibilidad para la ejecución de un proyecto. Asimismo, la preinversión busca disminuir la incertidumbre o proporcionar mayores elementos para decidir si se continúa o no con la siguiente fase. La guía se estructura básicamente en tres aspectos. La guía de términos de referencia de preinversión, que es la que voy a dar a conocer más adelante, la guía técnica sectorial y los indicadores sectoriales. Dentro de los estudios básicos, nos dice que los estudios básicos para la identificación de posibles ámbitos de inversión, ¿no? ¿Para qué sirve básicamente los estudios básicos? Para la identificación de posibles ámbitos de inversión. Además, profundiza la información obtenida a través de fuentes secundarias, sirve para realizar estudios que requieren de intervenciones que atienden necesidades colectivas evidentes. La prefactibilidad en la fase a nivel de preinversión comprende el estudio de las alternativas viables. Tiene como objetivo profundizar en los aspectos críticos para obtener mayor precisión, beneficios y costos identificados, e inicia con la verificación preliminar e incremental de las alternativas de un proyecto. La factibilidad en la fase de preinversión nos dice que son proyectos evaluados con rentabilidad positiva para una o más alternativas. Pasan a la siguiente fase de factibilidad. El estudio de factibilidad debe incluir los términos de referencia para convocar a la siguiente fase de preinversión, que son los estudios definitivos o diseños definitivos, ¿no? Los estudios o diseños definitivos nos dicen que son los datos técnicos, financieros, económicos, sociales, ambientales, las cuales deben de variar. También deben llegar al nivel de precios unitarios, deben tener línea de base que permita concluir con la evaluación ex ante. En este punto vamos a dar a conocer el contenido de preinversión. Básicamente la preinversión contiene datos iniciales del estudio de preinversión, donde contiene el nombre del estudio, código, tipo de solicitud, unidad de administración financiera, plazo para ejecución del estudio y el monto estimado total. También contiene la identificación y descripción del problema. Luego contiene el diagnóstico de la situación actual.
donde define el área de estudio y el área de influencia, así como el análisis de la población y el marco legal. Dentro de los objetivos del estudio de preinversión considera los objetivos generales y objetivos específicos. También tiene alcance y metodología de trabajo, considera actividades. Dentro de las actividades consideran los aspectos técnicos, financieros, económicos, ambientales y aspectos sociales. También se da a conocer sobre el presupuesto referencial, sobre el cronograma valorado, sobre las características del proveedor, los métodos de transferencia de conocimiento y tecnología, los productos esperados. Dentro de la prefactibilidad, básicamente contiene los mismos aspectos, a diferencia de las actividades. Dentro de la prefactibilidad, factibilidad y diseños definitivos a nivel de preinversión, se reemplaza en vez de las actividades se pone la viabilidad del proyecto, y en vez del presupuesto referencial se pone el financiamiento y presupuesto, y en lugar de las características del proveedor consideran aspectos de gestión y modelos de gestión, y lo resto vendría básicamente a ser lo mismo que los estudios o el contenido de preinversión. Continuando con lo que son los procedimientos para la presentación de programas y proyectos de inversión, vamos a pasar al siguiente punto, que es la fase de inversión, en la cual nos dice, ¿no?, que el SEMPLADES nos pide como requisito mínimo tener un estudio de preinversión a nivel de factibilidad para proceder a lo que es la fase de inversión, ¿no? Como podemos observar, en la etapa de factibilidad de un estudio de preinversión nos indica que su rentabilidad tiene que ser positiva, o sea, tiene que cumplir este requisito mínimo para que se pueda hacer la ejecución del proyecto de inversión, ¿no? Si no cumpliría este requisito, pues no se podría hacer la ejecución. Necesariamente tendría que estar en esta etapa. En esta parte de aquí es una guía principalmente de lo que es el punto 2 de la presentación de proyectos de inversión. Como les decía, hay requisitos mínimos que se tienen que cumplir. Una vez que estos se cumplen, posteriormente se realiza, ¿no?, la presentación. Y para presentar un proyecto de inversión a lo que es el SEMPLADES se necesita o existe una guía en la cual les estaba mostrando, ¿no?, que es la guía para la presentación de proyectos de inversión, que consta de 9 partes y vamos a detallar una por una de manera resumida de qué trata más o menos cada parte. En el punto 1 nos habla de datos iniciales del proyecto, en el cual pues básicamente nos habla sobre los detalles, o como su mismo nombre dice, los datos del proyecto, ¿no? Como pueden observar, tiene 8 partes, en el cual habla sobre la unidad ejecutora de inversiones, sobre el nombre del proyecto, el tipo, el ministerio, los sectores, el plazo de ejecución, y el último sería lo que es el monto total. Como les digo, básicamente son datos. En el punto número 2, como observamos, el título dice diagnóstico y problema. Esta parte de aquí no difiere mucho con lo que es en el estudio de preinversión. Básicamente sería lo mismo, ¿no? Se hace un análisis del área de influencia, del área de estudio, se hace un análisis de oferta-demanda y al final pues se hace, ¿no?, la determinación de la brecha, o como ellos lo llaman con otro nombre, ¿no?, que es déficit, si no me equivoco. Y al final pues también se da datos de lo que es la ubicación y el tipo de población que tiene, ¿no? En el punto número 3 de esta guía nos habla sobre la articulación con la planificación, que es el mismo caso que se utiliza en nuestro país, que habla que todo proyecto de inversión debe estar alineado a los planes de desarrollo. Como bien ahí dice que este proyecto debe contribuir a lo que es el Plan Nacional de Desarrollo, por lo que si no estaría alineado a entonces el proyecto no tendría sentido. Pasando al
al punto 4, 5, 6 y 7, podemos observar que en esta parte nos habla más que todo de lo que es la matriz del marco lógico, en el cual pues se habla de objetivos e indicadores, ¿no? Básicamente. En el punto número 5 nos habla de lo que es el análisis integral, en el cual nos vamos a ver la viabilidad en sus diferentes dimensiones, ¿no? Económica, técnica, social, ambiental y financiera. El punto 6 de financiamiento y presupuesto nos habla sobre más que todo el tipo de gasto que se va a realizar, la fuente de financiamiento, cómo se va a realizar el gasto, de dónde va a salir el presupuesto, si va a haber entidades cooperantes tal vez. Tiene que ver respecto a, como su mismo nombre le dice, el financiamiento del proyecto. En el punto 7 nos habla sobre la estructura de la ejecución. Bueno, su nombre dice estrategia de ejecución, pero estaría más resumido con el punto número 1 que dice estructura operativa, en el cual nos habla, ¿no?, sobre cronogramas, nos habla sobre tiempos, nos habla sobre cómo se va a organizar, qué etapas tiene que tener, todo, en la parte de ejecución obviamente. Lo que es los dos últimos puntos de esa estrategia de seguimiento y evaluación, aquí nos hablan, ¿no?, como su mismo nombre dice, seguimiento, evaluación, y también nos habla sobre lo que es la actualización de la línea base anual para ver cómo va avanzando el proyecto, no sé si se está cumpliendo con lo que se había previsto o no, si se está cerrando las brechas o no. En el punto número 9 hablamos sobre anexos. Aquí vamos a presentar básicamente documentos, permisos, certificaciones que se debería de tener, ¿no?, emitidas por los diferentes, ya sea ministerios, ya sea entidades competentes al proyecto, ¿no? Esto tiene que ver mucho de acuerdo a la tipología del proyecto, si es un proyecto del sector alienado al sector salud, al sector educación, al sector ambiente, entonces de acuerdo a las instancias correspondientes se tiene que presentar la debida documentación. 4 partes en la que podemos observar en la imagen, en la diapositiva. Esta metodología pertenece a lo que es la subsecretaría de evaluación y seguimiento. No está en la subsecretaría de inversión, como el estudio de preinversión y el estudio de inversión. Esta pertenece a la subsecretaría de seguimiento y evaluación, por lo que estaría un poco desagregada, se podría decir, de la parte de inversión. Pero de igual manera es importante, ¿no?, porque nos ayuda a conocer la rentabilidad que va a tener el proyecto, si es que está siendo efectivo, si es que no está siendo efectivo. Como podemos ver en la diapositiva, esta metodología la hemos puesto en 4 partes, que al inicio habla sobre la formulación de proyectos, cómo se puede estimar los parámetros de un proyecto, los métodos para construir un contrafáctico, y al final podemos ver los elementos para tomar en cuenta una evaluación de impacto, ¿no? Entonces, esta es como una guía, en sí es una guía, como dije, es una metodología para aplicarla, ¿no?, y ver qué tan positiva ha sido la inversión, una inversión ya dada obviamente. Pues al final presentamos las conclusiones de nuestro trabajo, o de lo que es el sistema de inversión pública en Ecuador. Podemos observar que, bueno, este es como que un resumen de todo, ¿no?, en el cual hemos detallado paso por paso cómo funciona el sistema y cómo se estructura, cuáles son los procedimientos para hacer un proyecto. Y bueno, eso sería todo, compañeros. Esta es la bibliografía que hemos utilizado. Muchas gracias.